¿Qué pasa, Riders? Bienvenidos al capitulillo de hoy. Hoy os voy a enseñar cómo usar TomTom My Drive. Como sabéis, es el software o la aplicación que yo uso básicamente para hacer mis rutas. ¿Por qué? Pues porque tengo un navegador TomTom. Pero ojo, cuidado. No significa que estés limitado a tener un navegador TomTom para poder usarlo. Aquí puedes hacer tus rutas y las puedes exportar a GPX para usarlo en la aplicación o dispositivo de navegación que tengas. Quiero acentuar navegación porque Google Maps no es un navegador al uso. Google Maps no acepta archivos GPX. Aunque hay alternativas que tendréis que buscar por Google de cómo importar un GPX a Google Maps, yo os aviso que directamente no se puede, así que vamos a hablar de navegación, principalmente TomTom y Garmin. Yo uso TomTom y uso la aplicación de TomTom para crear mis rutas. Os voy a explicar cómo uso yo TomTom My Drive para generar mis rutas y luego cómo las paso al navegador. Bien, lo que vamos a hacer es entrar en mydrive.tomtom.com y de lleno entramos en esta página. Os recomiendo iniciar sesión, os debería salir aquí. Como veis, entramos y como yo ya he iniciado sesión, se me oculta el icono de iniciar sesión y si no, bueno, os registráis que es gratuito. Esto es un aviso de que ahora hay un nuevo planificador de rutas, pero está en fase de pruebas, por lo que esta guía es sobre lo que funciona a día de hoy, julio de 2023, ¿de acuerdo? Cerramos el aviso porque os digo que a mí ya me ha dado algún problema el generar una ruta con ese planificador en pruebas y luego he tenido problemas con el dispositivo TomTom para navegar. Bien, navegamos un poquito por la interfaz. Aquí a la izquierda tenemos el buscador para buscar sitios, por ejemplo, Viella. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, esto es un buscador, sin más. Esto es el planificador de rutas donde tendremos coche, moto, camión y autocaravana, donde elegiremos punto de salida, punto de llegada. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en esto, pero os voy a explicar un poco por encima la interfaz. Mis lugares, aquí puedes añadir tus lugares de interés, el trabajo, la casa, sitios favoritos, etc. Mis rutas, esto es para mí la gran maravilla de TomTom My Drive, es un almacén de rutas. A medida que las vas creando, las vas guardando, yo les pongo fechas a todas para saber cuándo las hice y la ventaja que tiene TomTom My Drive es que puedes elegir mostrarla o no en el navegador. Lo principal que hay que saber es que My Drive es una plataforma para generar rutas y no significa que esas rutas que tú generes estén en tu GPS, ya sea la aplicación TomTom Go para móvil o tu navegador GPS TomTom. Si quieres que la ruta aparezca en esos navegadores, tienes que activar esta opción. Sincronice esta ruta como un recorrido con mis dispositivos. Una vez activas esto y sincronizas tu navegador, pues la aplicación móvil, por ejemplo, como ya el móvil se da por sentado que va a tener internet, se va a conectar a la nube de My Drive y va a descargar la ruta y se va a mostrar la ruta en tu navegador. Pero cuando tienes un dispositivo TomTom físico, lo que tienes que hacer es conectar ese dispositivo a internet, dándole internet con tu móvil o mediante el wifi de casa o desde tu móvil también. Esta es la gran maravilla de TomTom My Drive. El decir, voy a tener mi GPS lo más limpio posible, voy a tener la menor cantidad de rutas posibles en mi dispositivo y voy a tener solo las que sé que voy a hacer en un futuro cercano. Para todas las demás, vienes, desactivas sincronizar con mi dispositivo y se te quedan almacenadas en tu perfil de My Drive. Ya ves que yo tengo, pues no sé, tropecientas rutas aquí, ¿de acuerdo? Esta es la característica más importante para mí y la mejor de TomTom My Drive. Bueno, y esto es pues TomTom Road Trips, que TomTom con su base de datos de rutas pues te muestra unas posibles rutas allá por donde vayas, ¿de acuerdo? Pero vamos al lío. ¿Cómo generar una ruta con TomTom My Drive? Y ahora os voy a comentar cómo lo hago yo. Por ejemplo, vamos a poner ir al Alpe suizo. Entonces, yo pongo salida Donostia San Sebastián, País Vasco. Y le digo, quiero ir al Alpe suizo, vale, pero ¿a dónde? ¿Sé algún sitio? Sí, conozco una localidad que se llama Andermatt, que está en el centro de la famosa ruta del 9 en Suiza. Entonces, bueno, ya directamente lo que va a hacer es, ojo al dato con esto, ¿de acuerdo? Importante, tipo de ruta, la más rápida o ruta excitante. Diferencias. La más rápida es obvio, creo que no hace falta explicarlo. Ruta excitante. Bien, te pone la cantidad de desniveles que quieres
por la que pase la ruta. Y luego te pone la cantidad de curvas por las que quieres que pase la ruta. Bien, mi experiencia personal, evitar a toda costa esta parte de TomTom My Drive. Yo sinceramente no me gusta nada. Yo soy de meterme en Google Maps, porque aquí no puedes ver bien la ruta realmente, meterme en Google Maps con foto satélite o con Street View, comprobar que la ruta es correcta, es decir, que la ruta está en buen estado, y yo obligarle al GPS a ir por esa carretera. Entonces yo me voy a olvidar de la ruta excitante. De acuerdo, apartado muy importante. Y repito, muy importante porque esto de salir ahora mismo es verano, no suele haber mucho problema en los puertos de montaña por el tema de la nieve. Pero imagínate que es febrero y estás organizándote una ruta para el verano, pero la estás organizando en febrero. Y en febrero hay muchísimos puertos de montaña de gran altitud de Europa que cierran. Entonces tú vas a intentar decirle, quiero que me lleves al 9 suizo, a los Alpes, es decir, aquí, a estas carreteras de aquí, y te va a decir que no existe ruta, o te va a mandar por una carretera súper extraña porque te va a decir no te dejo pasar por aquí y te quedas súper extrañado en plan, ¿por qué? Dime por qué no me enseñas esa carretera, ¿por qué no me dejas ir por ahí? Pues súper importante porque TomTom sabe que salir ahora mismo, es imposible ir por esa carretera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Salir? ¿Julio? ¿Agosto? ¿Agosto 11? ¿Hecho? Y él, sabiendo todos los cortes de carreteras que hay en esa fecha, te hace la ruta. Entonces, lo más seguro es que ya te deje poner la ruta por donde tú quieres, que es por estas carreteras de montaña. Así que, por favor, tener esto en mente, salir ahora, tenerlo muy en mente a la hora de que hagáis vuestras rutas, porque si estáis planeando una ruta y vais a ver que no os deja ir, es seguramente por esto. Siguiente paso, evitar. Bueno, esto creo que es bastante sencillo de explicar. Evitar autopistas, evitar ferries, carreteras no asfaltadas, peajes y carriles de alta ocupación. Así es como normalmente yo lo suelo configurar. Y ya me ha hecho la rutita, ¿qué os parece? Bien, siguiente. Te da a elegir 3 tipos de ruta, o 3 alternativas. Elegimos la que más nos guste y le damos a guardar en mis rutas. Le ponemos un nombre, San Sebastián Andermatt, y aquí lo que os he comentado, sincronizar esta ruta como un recorrido con mis dispositivos. Si activamos esto, vamos a forzar a que esta ruta aparezca en mis navegadores de TomTom. Le doy a guardar. Y ya se me ha guardado la ruta. Vale, esta es la manera súper básica de generar una ruta. Vamos a ir un paso más allá. Vamos a crear una ruta con varios puntos de paso y vamos a forzarle al GPS a ir por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, la ruta se ha guardado como San Sebastián a Andermatt. Quiero volver al principio para que lo veáis. Ahora digo, quiero buscar esa ruta. Bien, nos vamos aquí a mis rutas, buscar ruta, Andermatt. Aquí tenemos el buscador donde podemos escribir y yo he puesto Andermatt. Y ya me dice la ruta que aparece con ese nombre. San Sebastián Andermatt. Bien, editar ruta. Ahora, vamos a empezar a añadir puntos de paso. Quiero que me ponga puntos de paso. Y digo, pues mira, yo sé que voy a ir por Col de Liserán. Y me dices, aquí está, pues Col de Liserán, me hace la ruta, pero claro, yo no voy a ir San Sebastián Andermatt Col de Liserán. Yo quiero ir primero a Col y luego a Andermatt. Bien, ¿veis aquí estos 3 puntitos que aparecen aquí? Le damos para arriba y ya está. Y ya me ha generado la ruta pasando por Col de Liserán. Bien, añadir puntos vemos que es fácil. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a añadir otro por si acaso. Grand Saint-Bernard. Y lo mismo, como sé que este no es el último punto, es el segundo. Vale, me gusta más. Vale. Esta es una de las maneras de añadir puntos de paso, pero dices, mira, yo sé que esta carretera de aquí no me gusta, yo quiero venir por Mende y ir por esta zona de aquí que me gusta más y quiero llegar a Col de Liserán por la parte de abajo. ¿Qué hacemos? Pues una de las opciones es seguir añadiendo pueblos, nombres de pueblos, o pues yo qué sé, si vas por aquí, pues Thwaites, ¿no? Y dices, esa es una de las maneras, pero ¿qué pasa si ponemos nombres de pueblos? Que te va a llevar exactamente al centro del pueblo, lo cual es un poco engorro porque el GPS en cuanto te acerques a la zona te va a empezar a meter por todo el centro del pueblo y luego te va a sacar. Eso lo vamos a evitar. Bien, ¿cuál es la segunda manera de generar rutas y puntos intermedios? Arrastrando. Y me vais a decir, ¿cómo que arrastrando? Pues mira, yo vengo aquí, veis cómo me aparece un punto blanco, ¿no? Hago clic y arrastro y si esperáis un segundo y mantenéis pulsado el clic, veis que él genera la ruta por ahí.
Y ya me ha puesto un punto de paso intermedio sin generar un punto aquí. Pero él lo ha generado, ¿vale? O sea, no es un punto que está escrito, pero es un punto en el mapa. Siguiente, pues mira, Col de Lisera. Mira, yo quiero ir por estos puertos de aquí. Pues cojo la línea azul y la arrastro. ¿Lo veis, no? Me sigue sin gustar, porque sigue yendo haciendo algo raro. Digo, pues mira, quiero que me mandes por aquí. Esto me va gustando bastante más. ¿No os parece? Esto, pues sí, me gusta mucho más. Esto se parece más a lo que yo quiero hacer. Importante tener paciencia, sobre todo cuando son rutas largas, que ya veis que son de 1500 kilómetros, dejarle pensar. Yo todavía no he soltado el clic. Ahora suelto el clic y genera la ruta. ¿De acuerdo? Hay una tercera manera más. Vamos a decirle que quiero ir por esta carretera de aquí. Entonces, botón secundario, agregar parada. Y me ha puesto el número 3. Ahora ya es uno de los puntos que están escritos aquí en la lista. ¿Me cuadra con mi orden? 1, 2, 3 y meta. Pues sí, me cuadra, me vale. No me hace falta moverlo para arriba o para abajo. Estas son las 3 maneras de crear una ruta con puntos intermedios en MyDrive de TomTom. Entonces, cuando ya guardamos, volvemos a comprobar el nombre, que tenemos sincronizada la ruta y le damos a guardar. Bien, llegados a este punto, si no tenemos un dispositivo TomTom, lo que vamos a hacer es darle a compartir ruta y podemos descargar el archivo GPX pulsando aquí. Y si no, podemos copiar el enlace o enviarlo por correo a alguien. Así de sencillo. Y ya por último, como funcionalidades extra de TomTom MyDrive, es poder ver incidencias y flujo de tráfico, o también segmentos pintorescos. Por ejemplo, incidencias de tráfico. Pues ya me está diciendo que aquí esta carretera tiene una incidencia. Me sale aquí el cochecito, le doy y me dice tráfico lento. O por ejemplo que hay cortes. Vamos a ver, pues mira, esta carretera de aquí me dice esta carretera está cortada. Cerrado. ¿De acuerdo? Esta es la manera de ver las incidencias de tráfico en tiempo real. Esto es lo de ahora, ¿de acuerdo? Luego, pues flujo de tráfico. Aquí te está diciendo cómo desaturadas están las carreteras. Y luego, segmentos pintorescos, pues es en teoría una zona pues, que se ha recorrido mucho en coche o moto. Entonces, te puede ayudar a ver cuáles son las carreteras más utilizadas por la gente para poder crearte tu ruta, por ejemplo. Así es prácticamente como yo uso TomTom MyDrive. Ya veis que es muy sencillo, con estos pequeños trucos, aprender a usar y hacer tus propias rutas. Así que con este pequeño vídeo espero que os haya servido de ayuda en un futuro para que podáis disfrutar mejor de vuestras rutas con vuestros dispositivos TomTom, vuestros coches, motos, lo que sea, con lo que disfrutéis haciendo vuestros viajes en carretera. Así que nada, cualquier duda por favor dejadla en los comentarios del vídeo, os agradezco que me dejéis un comentario y un me gusta y que lo compartáis con todo aquel que creéis que le vaya a servir este vídeo. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo.